Ok, paso número 1 para determinar los índices estacionales. Determinar la demanda promedio de cada una de las estaciones, ¿sí? De los años anteriores. Y para eso le vamos a poner una fórmula que se llama... ¿Alguien me quiere decir cómo se llama la fórmula para sacar promedios en Excel? Función promedio y promedio Promedio, sí. promedio. Sí, vamos a utilizar nada más la de promedio, sí, porque hay promedio, promedio sí conjunto y promedio A. Vamos a necesitar ahorita la que se llama promedio, ¿sí? Entonces le ponemos igual promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los datos que tengamos de años anteriores que corresponden a la misma estación, ¿sí? Entonces le vamos a dar ahí 75.667. Ok. Fíjense, ¿qué sucedería o cómo le haré yo si requiero que solamente me dé cantidades redondeadas? O sea, que no me dé decimales, sino que me dé, en lugar de que me diera 75.67, que me quitara los decimales y me lo diera redondeado, que me diera 76. ¿Cómo le hago? ¿Qué haría yo? Escucho sugerencias. ¿Qué haré yo si yo ahí quiero que me dé un 76? No que me dé 75.667, sino que me dé 76. ¿Qué haría yo? Escucho sugerencias. Redondear la cantidad. Redondear la cantidad. ¿Cómo la redondearía? ¿Cómo le harías tú, Juan? Por los decimales, redondear. ¿Se los quito? Sí. ¿Se los quito así? Ajá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, ¿Sí? yo me acuerdo también que se podía agregar a la fórmula, nada más que no me acuerdo muy bien cómo, pero le ponías redondear. Correcto, sí, porque efectivamente, fíjense, si yo le pongo así como tal, yo no estoy, ese número visualmente es un 76, pero en realidad solamente está escondiendo sus decimales, ahí están los decimales. En realidad solamente los está escondiendo. Si yo hago, fíjense, ahí está un ejemplo, fíjense. Le voy a ocultar los decimales. Y yo voy a hacer una operación que diga 1, que diga 1 más esto que está ahí. Tú dirías, pues son 77, ¿verdad? 1 más 76. Tú dirías, son 77. Son 77 si ocultas los decimales. Pero si se ven los decimales, ahí sigue diciendo que son 76.66. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para que me dé los decimales y que los oculte? Para que no me dé decimales, mejor dicho, que me redondee la cantidad y que los oculte o no los oculte, que esos decimales no aparezcan. Bueno, le agrego a mi fórmula otra fórmula, o sea, dentro de la fórmula va a haber dos fórmulas o dos funciones. Le pongo antes de promedio, le pongo redondear, abro paréntesis, me voy hasta el final de la fórmula, le pongo una coma, ¿sí? Y le pongo el número de decimales que necesito, que en este caso es 0. ¿Sí? O sea, me faltó una N, redondear. Redondear, abro paréntesis, la fórmula tal cual ya estaba. Al final de la fórmula le pongo una coma y luego un 0 y cierro paréntesis. Y con esto me va a redondear y me va a quitar los decimales. Y sin importar cuál sea el resultado, y si yo le oculto o no le oculto decimales, me va a salir sin decimales ya redondeado. Es decir, que ese ya me lo va a convertir en un 76.00. Le doy Enter, ¿sí? Y ahí está, 76, fíjense. Y si yo le agrego aquí decimales, me sigue saliendo 7600. Si los oculto, pues con mayor razón, ¿verdad? Si yo les agrego la cantidad de decimales que sea,
me sigue dando 76. Y aquí fíjense, como ya es sin decimales, como ya es redondeado, aquí dice, pues no hay pierde, 76 más 1 son 77, ya no me da 76.66. Esto quiere decir que ya en el resultado, los decimales que pudieran existir ya desaparecieron y se convierte en un número entero llamado 76. No es un 75.60 y tantos, es un 76. ¿Sí quedó claro cuál es la función de redondear o cuál es la finalidad de esa fórmula? Híjole, maestro, ¿no puede Sí, repetir? ¿Mandé? Sí, sí, sí. Ahí de favor. ¿Qué pasó? ¿Puede repetir la fórmula, por favor? Aquí está, mira. Igual ahí en el video va a quedar grabado, ¿eh? Y se los voy a mandar para si tienen dudas lo vayan checando. Pero es eso. Ok, es que me faltaba el paréntesis después de redondear. Ok, Gracias. muy bien. Entonces, con eso ya obtuvimos un número entero que dice que son 76. El promedio de esos 3 años en los meses de invierno o en ese trimestre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la primera. ¿Sí? Si yo quiero que me replique la fórmula en las siguientes estaciones, en los siguientes trimestres, pues lo único que hago es arrastrar la fórmula y es lo que hago. ¿Sí? De tal manera que me dé el promedio de los años, de las estaciones de primavera, verano y otoño. Me hace exactamente lo mismo ya redondeado. Me hace exactamente lo mismo redondeado y aquí lo mismo redondeado, ¿sí? De esas 4 estaciones del año. Y ya tengo el promedio de cada uno de ellos o de todos ellos, ¿sí? Ok, ¿dudas hasta ahí? Ninguna, profe. No, profe. Ok, bueno. No, profe. Muy bien. Ese fue el primer paso. Segundo paso, vamos a sacar de estos promedios que ya obtuvimos, vamos a obtener otro promedio. ¿Sí? Segundo paso, obtener un promedio de todos estos. Entonces yo le pongo aquí igual. Sí, déjenme, le pongo aquí porque estaba en. Le pongo aquí igual promedio, abro paréntesis y saco un promedio de todos estos y cierro paréntesis. ¿Sí? Me debe de dar ese importe, 107. ¿No es la suma, profe? No, es el promedio. Ah, Ahí ok. está, miren, ahí está la fórmula, promedio de estos 4. ¿Sí? De tal manera que me dé promediado cada uno de ellos o el total de ellos, ¿sí? 107. Ok, bueno. ¿Ya todos hasta ahí, sin problema? Profe, Sí. disculpe, no sé si sea por mi formato de Excel, no sé, pero Ajá. por ejemplo pongo la fórmula ahí y no me Ajá. aparece nada. En la parte de arriba sí aparece el puse la fórmula, pero en la misma, Sí, sí, sí. no me ¿Saben qué? Sí es cierto. ¿Saben por qué? Porque es probable que ese resultado esté en lugar de que esté con aquí la letra o el color de la letra que esté, a lo mejor puede ser que esté en blanco. Entonces nada más cámbienle ahí, si a alguien no le aparece el resultado, Sí, así estaba. Yo te lo puse en negro. ándale, cámbienle ahí y en el color de letra, denle el automático y ya les va a dar el resultado. Sí, Ahí ya, se va a gracias, ver profe. en pantalla. ¿Ok? Bueno. Ok, bueno, fíjense. Ahora, estos 107 que me dieron aquí de resultado de ese promedio, necesito que me aparezcan aquí en cada una de las estaciones. ¿Sí?
Entonces, yo voy a usar una fórmula para que esos 107 me aparezcan en cada una de las estaciones. Y lo que voy a hacer es que yo le voy a dar igual, le voy a dar clic aquí en el 107 y me aparece aquí en invierno esos 107. Pero ojo, yo quiero recorrer la fórmula, quiero que solamente arrastrarla y que me sigan dando los 107. ¿Creen que si lo arrastro aquí me van a seguir dando los 107 o no? No. ¡No! No, ¿por qué? Porque también se va a ir recorriendo la Correcto. celda. Si yo le doy aquí, ya no me da el 107, ¿verdad? Porque Profe, aquí a mí me me da aparece este. F8 en lugar de 107. ¿Te sale qué, perdón? F8, o sea, el número de celda. O sea, en lugar de escribirme el 107, me pone F8. Ahí donde le puso usted el Ah, 107. pero sí le pusiste igual, Sí, sí, me pone F8. Ah, caray. ¿Será lo mismo? No, debe darte 107 aquí en el resultado. Y debe decir Pues, igual F8. sí, me pone igual F8. ¿Pero no te da los 107 aquí en el resultado? No, le di clic así como usted nos dijo y me pone F8. No, entonces no le pusiste el igual. Sí, maestro. O algo está mal, pues, ahí con tu fórmula. Igual. Mire, clic en el 107, ¿verdad? Ajá. Y me pone F8. A ver, voltea tu Ay, celular. ya me salió. Ya le di enter y me dio los 107. Ah, ya ves, Vic. Ahí está, No, pues. bueno, es que disculpe, pues que cualquier cosita no le sabe uno y se revoluja. No, no hay problema, no hay problema. Pregunten dudas, ¿eh? No hay bronca, aunque digan, que es algo muy sencillo. Pregunten dudas, no hay problema. No hay lío. Ustedes díganme si algo se les complica ahí y lo vamos viendo. Ok. Entonces les decía, no, si yo le arrastro aquí, pues no me da los 107 acá abajo porque ya en la siguiente ya no es 107. En la siguiente ya hay un 0. Ya, o mejor dicho, ya no hay nada. Y aquí ya tampoco no hay nada. Y aquí ya no hay nada. Y acá, pues mucho menos. Entonces yo quiero que arrastrando la fórmula me siga dando los 107. ¿Cuál es el procedimiento? Pues le pongo aquí un signo de pesos. ¿Sí? Que si ustedes recuerdan por ahí en sus materias, donde vieron Excel y donde vieron todo esto, significa para que la referencia siga siendo la misma, para anclar los datos de la fórmula. Entonces, yo le pongo aquí un signo de pesos a mi fórmula entre el F y el 8 para que me ancle la fila 8, ¿sí? Si quisiera también anclar la columna, le daría un signo de pesos antes de la F, pero en este caso solo necesito anclar la fila y arrastro y ya me sigue dando los 107 hasta la fila o hasta la celda G7, ¿sí? Entonces, me va a dar aquí ese índice o esa demanda promedio, me va a dar igual en cada uno de ellos, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O me regreso? Sí, profe. Ok, bueno. Profe, Sí. a mí me puede volver a explicar, por favor. Es que me está sacando de la página de Zoom. Ajá. Bastante, entonces como que no le voy entendiendo muy bien. Pero ¿de dónde? ¿Desde dónde, Karen? Nada más ahorita lo último que hicieron. Ah, lo último nada más fue que después de que sacamos el promedio, ¿sí? Que sacamos el promedio de estos 4, lo pasamos a cada uno de ellos. Le pusimos F8 aquí, agregándole un signo de pesos y lo arrastramos hacia abajo. Lo que sí es de que, por ejemplo, algo de lo que ya vayamos haciendo, como estoy grabando todo, y si grabé esto, si estoy grabando esto o no. No, sí estoy grabando. Como estoy grabando todo, les voy a pasar el correo. Entonces lo pueden ahí, el correo, el link del video y lo pueden estar consultando para poder saber cuál es el procedimiento que estamos haciendo, ¿sí?
Sí, gracias, profe. Ok, bueno, entonces, siguiente paso, determinar el índice estacional. Fíjense, esto que estamos haciendo ahorita lo estoy haciendo con muchos pasos, pero luego lo podemos hacer en un formato mucho más breve, con menos información. Pero ahorita también la idea y lo que yo quiero es que practiquemos fórmulas y que practiquemos la forma de aplicar una fórmula dentro de otra fórmula, etcétera, etcétera. Entonces, siguiente paso, determinar el índice estacional. ¿Cómo lo determino? Bueno, divido este 76, ¿sí? Clic ahí en el 76, lo divido entre este 107 que me dio de demanda promedio. Enter, ¿sí? Ojo, ese resultado lo quiero redondear a 3 decimales. Es más, a 4 decimales. Que independientemente de lo que suceda, si yo le agrego o le disminuyo, únicamente me dé 4 decimales y no me dé los que excedan esos 4 decimales. Ejemplo, aquí me va a dar, si lo redondeo a 4 decimales, aquí me va a dar 7103. ¿Están de acuerdo? 7103, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Ok, porque el quinto decimal es superior a 5, ¿sí? Es 5 o superior a 5. Y por lo tanto, el 5 decimal superior a 5 o igual a 5 hace que el cuarto decimal suba un número más. Entonces yo quiero redondear ahí a 3 decimales, a 4 decimales, perdón. ¿Cómo le hago? ¿Quién me dice? Como le hice en la otra fórmula, ¿no, profe? Ok, Redondear. le agrego redondear. ¿Dónde se lo agrego? ¿Principio? Al Al inicio. principio, correcto, igual que la otra, ¿verdad? Redondear, ¿sí? Abro paréntesis, me voy hasta el final, le pongo una coma, y después de la coma lo que indica es el número de decimales, ¿sí? Entonces ahí le pongo un 4, ¿sí? Cierro paréntesis, enter. Ahí está, fíjense, el punto 7102.8, no sé qué más, se convirtió en punto 7103, quiere decir que ese es mi índice estacional para invierno, ¿sí? Ahora, quiero hacer lo mismo con primavera, verano y otoño. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí para que lo mismo que hice ahí en invierno lo pueda replicar a primavera, verano y otoño? Arrastrar la fórmula. Arrastrar la fórmula, efectivamente. Arrastro la fórmula. Sí, y ahí está. Ya me dio los índices de primavera, verano y otoño. Fíjense. Y todos me los dio ya con 4 decimales. Y si yo me fijo cómo está cada una de las fórmulas, ahí está, miren. Cada una de las fórmulas me dice cómo está determinada o qué datos utilizamos. Aquí me dice que en la de la primavera, pues utiliza estos 2 datos. En la del verano, utiliza estos 2 datos. ¿Sí? Estos 2 de aquí. En otoño, también estos 2 datos. Entonces, bueno, ahí estoy yo viendo con la auditoría de fórmulas que está utilizando las celdas correctas. Entonces ya tengo los índices estacionales para invierno, primavera, verano y otoño. ¿Qué sigue? Bueno, ahora sí, en base a ese índice estacional que ya determiné, necesito pronosticar las ventas para cada una de las estaciones del 2020 utilizando esos índices estacionales. Entonces, bueno, siguiente paso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en cada una de las estaciones voy a dividir el dato de cuánto es lo que estoy pronosticando vender, que son 860 bicicletas, entre las 4 estaciones que estoy dividiendo el año. Acuérdense que yo puedo dividir el año
en 4, en 5, en 6 estaciones, en 8, en 10, en 20, dependiendo de cómo se comportan las ventas, dependiendo de la época del año, porque puede ser que yo divida mi año de ventas de acuerdo a ese comportamiento, que a lo mejor en 2 o 3 meses el comportamiento sea muy similar y ahí lo convierto en una estación, en un mes que sea otro comportamiento muy similar y lo hago otra estación, en 4 meses que el comportamiento también sea parecido y lo convierto en otra estación. Les digo, insisto, no necesariamente las estaciones son las estaciones que conocemos del año, sino que depende mucho del nivel de ventas que pudieran tener y cómo se pudieran comportar muy similar en una estación o en una época del año, ¿sí? Que sea muy similar con respecto a otra estación, otra época del año de otro año diferente, ¿sí? Entonces, bueno, siguiente paso, hacer una división entre las 860 unidades que estoy pronosticando para todo el año, dividirlo entre 4 en cada uno de ellos. Me va a dar los 215 que mencionábamos al principio. Me decían ustedes, bueno, si divido 860 entre 4, me va a dar lo que debo de tener de venta en cada una de las épocas del año, en cada una de las estaciones. Y a lo mejor sí, si el comportamiento fuera muy uniforme entre todos los años, pues a lo mejor sería suficiente con dividir 860 entre 4 y ya diría yo, pues tengo 215 por cada estación y párale de contar. Y todo lo demás que hice hasta ahorita, antes de esto, pues no tendría realmente mucho sentido si las ventas se comportaran muy similares entre un mes o entre una época del año y otra, cosa que no sucede en este ejercicio en particular, porque cada estación del año tiene sus propias características y esa estacionalidad hace que varíen las ventas entre una y otra época del año. Entonces, bueno, determino el mismo resultado, obviamente, porque es la misma operación. Copio nada más mi fórmula. Control C, Control V. ¿Sí? Control C, Control V, Control C, Control V. ¿Sí? Ok. Y ya determiné cuál es mi índice, mi pronóstico promedio, que no es el definitivo todavía, de cada una de las estaciones, que es igual. Hasta aquí es exactamente igual. Y si yo hago la suma, me van a dar los 860 que estoy estimando vender para 2020. Pero ¿qué me falta? Esos 860 convertirlos en estacionales. Para eso voy a necesitar ese índice estacional que tengo acá arriba. Entonces, bueno, ¿hasta ahí dudas? ¿Dudas, comentarios, no? ¿Vamos bien? Ok, entonces, siguiente. Necesito traerme de la parte superior de la pantalla, traerme el índice estacional, ¿sí? Traérmelo para volcarlo aquí, para copiarlo aquí a mis estaciones en cada una de ellas. Entonces, bueno, le pongo una fórmula que diga igual y tráeme este índice de acá, que sea exactamente igual. 0.710 y es más, hasta le pongo más decimales para que quede exactamente igual. Y luego, eso que hice aquí lo hago acá abajo también, igual, y le doy clic en primavera, enter. También me lo traje por acá y le agrego un decimal. Y luego, verano, eso que hice allá lo hago exactamente también en verano y me lo traigo. Y luego, otoño, lo que hice acá, me lo traigo tal cual, pum. Y le agrego decimales tanto en verano como en otoño. ¿Sí? Ok, fíjense, si ustedes se fijan el comportamiento de esos índices, nos marca que el número es menor en invierno y en otoño, ¿sí? Y es mayor en primavera y en verano.
Esto es en función de que precisamente de acuerdo al cálculo que hicimos, pues se vende más en primavera y en verano que en invierno y en otoño. Entonces, es correcto que los índices nos salgan más altos en primavera y en verano. Y vamos a utilizar esos datos para determinar cómo se van a repartir esas 860 unidades entre las 4 estaciones. Entonces, último paso de nuestro cálculo, hacer la multiplicación del pronóstico promedio que tenemos aquí por el índice estacional. ¿Sí? Le damos Enter, ¿sí? Y lo mismo que hicimos aquí, Control C, Control V para acá, Control C, Control V, Control C, Control V, de tal manera que tengamos el resultado de cada uno de los índices estacionales, ¿sí? Que es de los pronósticos, perdón, por cada estación. Entonces dice aquí que de invierno nos da este resultado, primavera un resultado más alto, porque en primavera, de acuerdo al comportamiento de años anteriores, la venta ha sido mayor. En verano todavía es mayor, fíjense, es más del doble que en invierno, porque precisamente las ventas son mayores. Y en otoño vuelven a disminuir otra vez, muy similares a invierno, ¿sí? Que son de 150 en otoño y 152 en invierno. Entonces, bueno, eso nos da que esas 860 unidades, y fíjense, precisamente aquí, esta fórmula tiene la suma de estas 4. Esa fórmula nos dice que sumando las ventas de esas 4 estaciones, nos dan 860, lo cual indica que nuestro cálculo es correcto. O sea, esas 860 bicicletas que pretendemos vender en 2020 deberán quedar repartidas de esa manera de acuerdo a los datos que ya tenemos. O sea que esa información nos sirve para pronosticar en qué estaciones del año va a haber más venta y en cuáles va a haber menos venta y más o menos cómo se van a comportar. Con esta información ya sabemos que en invierno solamente necesitaríamos tener a lo largo de toda la temporada un aproximado o algo cercano a 152 bicicletas y con eso sería suficiente para cubrir nuestra demanda. En primavera debemos de tener un aproximado de 223 bicicletas. En verano debemos de prever eso y tener la cantidad suficiente de bicicletas porque, según indica nuestro pronóstico, va a ser la época del año donde más venta vamos a tener y por lo tanto debemos de prever eso y tener una mayor cantidad de inventarios de tal manera que no nos falte. Y es precisamente en la época del año donde hay que tener una mayor cantidad de bicicletas, que nos dice aquí más o menos el estimado de 333. Y en otoño únicamente, pues ya únicamente vamos a requerir para toda la temporada un aproximado de 150 bicicletas. Ok, ¿cómo le haría si yo quiero quitarle el redondeo? Quitarle los decimales a través del redondeo a estos importes. ¿Qué le pongo en mi fórmula? Redondear cero. Redondear cero, ¿verdad? Le agrego redondear, abro paréntesis, me voy hasta el final, coma, cero, sin decimales. ¿Sí? Y lo mismo, control C, control V, lo mismo, lo pego acá y lo pego acá. Y fíjense, ya con el redondeo nos fuimos a una unidad más arriba. ¿Sí? No importa. No importa porque precisamente nuestro pronóstico es estimado. Entonces, si nos queda una unidad arriba o una unidad abajo, no pasa nada. ¿Sí? Esto es únicamente para convertir a números enteros cada una de las unidades de cada estación porque pues debemos de pronosticar por números enteros la cantidad de bicicletas, ¿verdad? No podemos decir,
voy a tener 152 bicicletas y medio. Pues no, ¿verdad? O 223 bicicletas y un cuarto, pues tampoco. Entonces, para convertirlo a cantidades enteras, ¿sí? Por eso se redondea de tal manera que queden unidades completas, ¿sí? Entonces, 153 bicicletas, 223, 334 y 151. Esas son bicicletas, ¿verdad? Entonces, debo tener esa cantidad en invierno, primavera, verano y otoño, ¿sí? Y ese es mi resultado, ¿de acuerdo? ¿Sí o no, raza? Sí. Ok, ¿ya todos llegaron a ese resultado Sí, profe. o no? Sí, profe. ¿O NPI? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Bueno, ese es un tipo de pronóstico. Voy a dejar de grabar porque ahorita, de hecho, incluso ahorita que se nos vuelva en 1 minuto y fracción, se nos va a terminar la sesión, nos vamos a conectar de nuevo porque vamos a ver otras fórmulas de otro tipo diferente de pronóstico. Es más, ahorita voy a dejar de grabar y voy a terminar la reunión, ¿sí? Y ahorita se vuelven a conectar, ¿de acuerdo?